Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en que desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y voy a acompañarlos en este viaje. Bueno, vamos a las preguntas. Primera pregunta. En esta pregunta hay unos equívocos. En primera instancia, es decir, la ciencia ha demostrado que todo fue producto del Big Bang, es una exageración. O sea, si alguien entiende bien cómo funciona la ciencia, en ciencia no hay demostraciones absolutas, totales, especialmente pues en ciencias como la física, la química y más aún en ciencias sociales, sino principalmente lo que existen son modelos científicos que primero se plantean como hipótesis y en virtud de que van confirmándose con las observaciones, pues van quedando, ¿no? Desde esa perspectiva, la teoría del Big Bang, que se plantea inicialmente como hipótesis, se consolida ya como la teoría, y no cualquier teoría, sino como la teoría estándar de cosmología, pues en las últimas décadas, ¿no? Pero no hay que asumirlo tampoco como una verdad absoluta, o sea, hasta hoy en día todavía hay discusión en la misma física. Pero la otra premisa errónea que asume la pregunta es que la Iglesia insiste en una creación de días literales de 24 horas. Eso no es así, eso es estar desinformado. En sí, si uno va al Catecismo de la Iglesia Católica, que es pues un resumen oficial de doctrina, no se encuentra de que sea un dogma obligatorio para el católico creer en una creación de días literales. Ojo, un católico puede creer eso, o sea, puede ser un creacionista, y si se quiere creacionista la tierra joven o la tierra vieja, pero no está absolutamente obligado a entender los días del Génesis en términos exclusivamente de días literales de 24 horas. No es un dogma de la Iglesia, ¿ok? Más bien lo que encontramos es que el Catecismo, en su numeral 283, nos dice lo siguiente. La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido significativamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador. Entonces, fíjense cómo el propio catecismo está diciendo que tenemos que apreciar los descubrimientos científicos de las últimas décadas, y entre ellos está el tema de la teoría del Big Bang. Pensar que hay una contradicción necesaria entre fe católica y teoría del Big Bang es absurdo a la luz del hecho de que quien planteó la teoría del Big Bang fue un sacerdote católico, Georges Lemaitre. Ahora bien, si son incompatibles supuestamente fe católica y teoría del Big Bang, entonces él tendría que haber renunciado a su fe católica o renunciado a la teoría del Big Bang, lo cual no fue el caso, ¿no? Ahora bien, la teoría del Big Bang es perfectamente consistente con la idea cristiana de creación ex nihilo, creación de la nada. Como nos informan los cosmólogos Frank Tipler y John Barrow en su libro The Anthropic Cosmological Principle, abro cita, en esta singularidad, es decir, el punto inicial del Big Bang se refieren, esa es la singularidad. En esta singularidad, espacio y tiempo vinieron a la existencia. Literalmente nada existía antes de la singularidad. Así que, si el universo se originó en dicha singularidad, tendríamos verdaderamente una creación ex nihilo. Ex nihilo significa de la nada. Entonces, de acuerdo al entendimiento que sobre el modelo del Big Bang nos están dando estos físicos, lo que hay que decir es que sería perfectamente consistente con una creación ex nihilo, de la nada, ¿no? Vamos a la segunda pregunta para profundizar sobre esto. Entendamos qué es un modelo físico. Un modelo físico es una estructuración matemática, ¿no?, que se puede poner en el papel, de relaciones entre objetos físicos. Así de simple, un modelo establece funciones matemáticas, ¿ok? Ecuaciones. Y esas ecuaciones que implican relación entre variables. ¿Y cuáles son esas variables? Objetos físicos. Dios no entra directamente como variable en modelos físicos porque Dios no es un ser físico, queda fuera del rango de estudio de la física, ¿no? Igualmente, la nada absoluta no es un objeto físico. La nada absoluta, al ser ausencia absoluta, es ser
de cualquier tipo de ser y por supuesto ausencia absoluta también de ser físico, no es una variable que vaya a entrar naturalmente en modelos físicos. Como digo, los modelos físicos establecen relaciones entre objetos físicos. En consecuencia, lo que pueden llegar a establecer los modelos físicos, como ya han venido estableciendo en teoremas como el de singularidad espacio-temporal de Hawking-Perrons o el teorema Borde-Gut-Vilenkin, es que hay un inicio absoluto o hay muy buena evidencia para creer en un inicio absoluto, no solo de la materia y la energía, sino del espacio y tiempo mismos. Ahora bien, si se llega a un momento de inicio absoluto, la pregunta que se plantea naturalmente es, ya, si el universo tiene un inicio, ¿vino de la nada o vino de algo? Si decimos que vino de la nada, caemos en el absurdo filosófico de violar el principio racional de que de la nada, nada sale. Entonces es más razonable plantear que el universo vino de algo. Pero si el universo es el conjunto de espacio, tiempo, materia, energía, pues ese algo que daría origen al universo no podría ser temporal, no podría ser espacial, no podría ser materia y tampoco podría ser una energía. Entonces tendría que ser alguna especie de ente con capacidad de causar, con capacidad causal, que sea atemporal, aespacial, inmaterial y que no sea una forma de energía. Y esto se corresponde perfectamente con el concepto que los teístas tenemos de Dios. Ahora bien, que en un modelo físico se empiece en sí de la nada absoluta, como explico, es un despropósito pedirlo, porque los modelos físicos tratan de realidades físicas. Y si uno dice energía cero, cero energía, a ver, pero cero energía es exactamente lo mismo que decir no energía, que no hay energía. O sea, si tú me preguntas cuántos ahorros tengo en mi cuenta bancaria y yo te digo tengo $0, eso es lo mismo decirte que no tengo ahorros, ¿ok? Entonces decir cero energía no es un objeto físico, sino es la ausencia absoluta del objeto físico energía, ¿no? Indicado esto, pues hay algunas personas que plantean que previo al Big Bang lo que habría existido habría sido como una forma de energía que después se habría transformado y habría dado lugar al universo. No obstante, como hemos explicado con base en la cita de Barrow y Tipler, más bien el modelo del Big Bang con la singularidad implicaría una creación de la nada, que todo vendría de la nada. Plantear que hay una energía previa, por lo tanto, no viene al caso. De hecho, si estamos diciendo que a partir de la singularidad cosmológica vienen a la existencia el espacio y tiempo mismos, decir que una energía inició eso, que una energía previa inició todo eso, sería decir que hay una energía que existe fuera del marco espacio y tiempo. Pero eso es absurdo, la energía no puede existir fuera de ese marco. De hecho, esto no es una opinión particular mía, sino que el gran matemático y pues científico vinculado a avances tan importantes en la cosmología como la formulación del teorema Borde-Gut-Vilenkin, le estoy hablando de Alexander Vilenkin, dice lo siguiente, abro cita, la energía no puede ser definida en un estado sin espacio y tiempo. Entonces decir que no fue Dios lo que originó todo, sino que fue una energía, no cuadra, porque de entre todo lo que se inició el espacio y el tiempo, y la energía no puede existir de forma independiente al espacio y tiempo, ¿no? Es en ese sentido que, pues, hay que entender estas cuestiones científicas. A algunos les parece que esa es la pregunta más inteligente con la cual derriban los argumentos para la existencia de Dios, ¿no? El teísta arma un argumento de tipo cosmológico. Les presento, dado que estamos hablando ya de física, inicio del universo y todo esto, brevemente el llamado argumento cosmológico Kalam. Básicamente va así. La primera premisa es, todo lo que comienza a existir tiene causa. Segunda, el universo comenzó a existir. 3, el universo, ¿no? Por lo tanto, tiene causa. 4, esta causa se corresponde con Dios. 5, por lo tanto, Dios existe. En efecto, sobre la primera premisa, que todo lo que comienza a existir tiene causa, tiene sentido, porque si algo comienza a existir pero sin causa, estamos diciendo que salió de la nada, pero de la nada nada sale.
Luego, hemos visto que hay buena evidencia cosmológica para plantear que el universo comenzó a existir. Entonces, dada la premisa anterior, hay que decir que el universo tiene una causa. Y ya vimos que la causa del universo no puede ser energía, tampoco puede ser algo que esté en espacio o tiempo, porque más bien el universo implica el conjunto espacio-tiempo. Por lo tanto, vimos que debía ser un ser atemporal, aespacial, inmaterial, y esto se corresponde con Dios en tanto tiene también capacidad causal. Y por lo tanto, dado que el universo realmente existe y realmente hay un inicio y realmente se requiere una explicación, Dios realmente tiene que existir. Entonces, frente a ese tipo de argumento, algunos ateos dicen, ya, pero si Dios creó todo, entonces ¿quién creó a Dios? Y lo plantean como una pregunta así inteligente, ¿no? Que se derriba el argumento. No es así. En primera instancia, el argumento dice todo lo que comienza a existir tiene causa. Pregunta, ¿Dios comenzó a existir? No. Dios, por definición, si es que existe, ¿no? Porque acá hablamos en términos hipotéticos de discusión con el ateo, le podemos decir, mira, Dios, bajo la hipótesis de que existe, es eterno. Esa es parte de la definición de lo que Dios es. Y si es eterno, no tiene un inicio de su existencia. Y si no tiene un inicio de su existencia, entonces no requiere de una causa. En cambio, el universo sí requiere de una explicación de su existencia porque tenemos múltiple evidencia que apunta a que tuvo un inicio. Y lo que tiene un inicio requiere de una causa. Entonces tiene todo el sentido del mundo preguntar cuál es la causa del universo, pero no tiene sentido bajo estas condiciones preguntar qué causó a Dios. O sea, ¿qué causó un ser que nunca comenzó a existir? Vamos, si nunca comenzó a existir no requiere un ser antecedente que lo haya causado, ¿no? Entonces aquí estamos contrastando por un lado el universo temporal versus Dios que es eterno. El universo temporal requiere una causa, un Dios eterno no requiere de una causa. De hecho, en los argumentos cosmológicos bajo la visión tomista, ¿no? Por ejemplo, la segunda vida de Tomás de Aquino, que expliqué en un video anterior, pues tenemos que se concluye a Dios como la causa incausada, ¿no? La causa primera. Es un ser que causa lo demás o sustenta la causalidad de lo demás, pero él mismo no ha sido causado por otro. Entonces una causa porque causa lo demás, pero es incausada porque no es causado por algo previo. Entonces preguntar quién creó a Dios o quién causó a Dios es como preguntar quién causó a la causa incausada. Pero preguntar quién causó a lo incausado es un absurdo. Entonces una pregunta sin sentido, la puedes formular en palabras, pero en términos de contenido no tiene sentido, no tiene un contenido real, sólido, específico. De hecho, que esta objeción, ¿quién creó a Dios?, es una mala objeción, lo dice alguien como Luke Wellhauers, que dirige una página de ateísmo. Él es ateo. La página se llama Common Sense Atheism. Y él dice lo siguiente: ¿qué causó a Dios? Esto es fatal para el teísmo, ¿verdad? No, equivocado. El ateo no ha ofrecido una fuerte objeción. Entonces, vemos que este ateo nos está diciendo que no se trata de una objeción fuerte esa pregunta de ¿y quién causó a Dios? ¿O qué creó a Dios? O sea, preguntar ¿quién creó al creador de todo? Es un absurdo, porque el creador de todo por definición crea todo, pues entonces él mismo no es creado. Y creo que con estas delimitaciones conceptuales pues se puede resolver muy bien el problema, ¿no? Que el ateo quiere inventar su propio concepto de Dios para poner objeciones, ya ese es su problema, pero la idea es que discuta con el concepto de Dios que tenemos los teístas. Y bueno, eso ha sido nuestro programa por hoy. Nos vemos en una siguiente edición. Hasta luego.